Este día, hermanos, en el seminario profético La Revelación de Jesucristo, en el tema número 10, vamos a estudiar de un tema que casi no se habla desde los púlpitos, y es el que tiene que ver con la persecución de la iglesia. Bajo el título La iglesia que sufrió persecución, veamos lo que fue y lo mismo que será. Abramos la Biblia en Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis 2, versículos 8 al 11. Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como nosotros vemos, la iglesia que sufrió persecución es identificada con el nombre de Esmirna. Pero Esmirna significa mirra. Y la mirra era una sustancia aromática que se usaba como ungüento, como incienso y también para embalsamar a los muertos. La mirra siempre fue un símbolo de sufrimiento, dolor y muerte. Y eso, hermanos, fue justamente lo que experimentó y experimentaría la iglesia allá alrededor del año 100, desde los días de Juan hasta el año 313. Por eso se le conoce a la iglesia de ese tiempo como la iglesia de los mártires. Y Jesús no pudo escoger otra manera más apropiada para identificarse a esta iglesia que como el que estuvo muerto y vivió. Sin duda, para identificarse con lo que ellos estaban experimentando y también para animarlos. Pues Él dice aquí que sabía lo que les estaba pasando, pues dice: yo conozco tus obras. Y nosotros, hermanos, hacemos bien en estudiar este mensaje esta mañana, porque Esmirna no solo es símbolo de la experiencia de la iglesia cristiana en general en aquella época, sino también de lo que experimentaremos nosotros como iglesia en los tiempos finales, mis hermanos. Ahora, cuando dice yo conozco tus obras, Jesús está diciendo: yo conozco los problemas de la iglesia. Yo conozco por lo que la iglesia está pasando. Hermanos, la iglesia de Esmirna se enfrentó a 2 problemas. Número 1,
la tribulación y pobreza por la que pasó. Y número 2, tener que sufrir la blasfemia de aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Pero ¿en qué consistía esta tribulación y pobreza por la que la iglesia pasó? Dejemos que el libro El conflicto de los siglos nos lo diga. La historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. Y sí, ¿se acuerdan ustedes cuando Él dijo: si me han perseguido a mí, dijo, también a vosotros os perseguirán? ¿Quiénes fueron los que persiguieron a la iglesia? Dice, el paganismo. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. ¿Y qué era el paganismo? La religión. La religión que promovía la adoración a otros dioses, pero menos a la adoración del Dios verdadero. Y ahora va a pasar a decirnos en qué consistió entonces la tribulación y pobreza. Encendió, se dice, el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Yo pregunto, ¿a qué estado llega una persona que es expulsada de su casa? Y que no solamente le expulsan de su casa, sino que también le expulsan de su trabajo. Lo expulsan también de la sociedad. ¿A qué estado llega una persona en esa condición? Sin duda, un estado de pobreza y de tribulación, ¿no es cierto? Por eso dice Jesús que conocía de la tribulación y pobreza por la que estaban pasando los cristianos en ese tiempo. Y sigue diciendo, todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones. Experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles, según lo dice Hebreos 10:32 y 11:36. Muchos, dice, sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Conflicto de los siglos, página 38. Por favor, ponte a pensar en este momento. ¿Cuál fue la suerte que corrieron los jóvenes de la iglesia en ese tiempo? Porque en este tipo de expulsión de sus hogares, expulsión de la sociedad, allí, hermanos, iban los jóvenes de la iglesia, iban los niños, iban las familias. Los jóvenes deberíamos de estar preparándonos para, digo deberíamos porque todavía soy joven en el corazón, pero debería toda la iglesia y la juventud en especial prepararse para lo que vendrá. Hermanos, toda esa persecución que hubo contra la iglesia se hizo con el aval del emperador de Roma. Pues Roma era el imperio que tenía controlado al mundo en ese tiempo. Miren lo que sigue diciendo. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos, dice, eran inculpados calumniosamente. Por favor, grábese esa palabra, calumnia. Grábese esa palabra. Los cristianos, dice, eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes
y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. 2 puntos. ¿Cuáles eran esas calamidades? Hambres, pestes y terremotos. O sea, venían y decían: por estos cristianos es que está esta peste, por estos cristianos es que está temblando la tierra, por estos cristianos es que ha venido tal o cual calamidad. Y dice, como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, mire lo que sucedía. No faltaban los delatores. Grábese esa otra palabra, delatores. Ya van 2, calumnia y delatores. No faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Mis hermanos, imagínate tú, en Esmirna dice la historia que se había levantado un altar al emperador Tiberio, y Roma exigía que una vez al año todo el mundo llegara allá al altar y agarrar incienso y se lo ofreciera a Tiberio, reconociéndolo como el Señor. Y solo los únicos que no hacían eso eran los cristianos, porque para ellos su Señor era Jesucristo. Entonces imagínate el cuadro, presentarse ante el cónsul romano y decirle: pues esos cristianos no quieren reconocer al César como Señor. Esos no vienen aquí a agarrar incienso y ofrecerlo a Tiberio. Hermanos, y poner en mal a los cristianos en contra del imperio de Roma, eso era terrible. Roma era implacable para castigar a los opositores. De manera, dice, que venían y los capturaban, y dice que muchos de ellos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Venían y decían: vengan a la fiesta, estará buena la fiesta. Hoy tendremos cristianos siendo devorados por las fieras. Y grandes muchedumbres, dice, solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Hermanos, dice el don de profecía que al ser expulsados aquellos cristianos de sus hogares, mire para dónde salieron los pobrecitos a vivir. Se lo pongo acá. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y en las cavernas de la tierra, según dice Hebreos 11, 37 y 38. Pero miren ustedes dónde vivían ahora. Las catacumbas, dice, ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. ¿Sabe dónde he visto esto yo? En mi país, El Salvador, después que terminó la guerra. Fui a una montaña donde los guerrilleros se escondían
y donde tenían ellos sus hospitales clandestinos. Hermanos, entré a uno de esas cuevas, larga, por todas partes. Y allí nos decía el guía, aquí curábamos a nuestros heridos. Cuando veíamos que el helicóptero venía y tiraba bombas, nos metíamos inmediatamente acá. Ahora el conflicto de los siglos me dice que era lo mismo lo que los cristianos experimentaron allá a las afueras de Roma, en los cerros, leguas de túneles, donde ellos ahí vivían escondidos. Porque Roma los buscaba, porque los soldados romanos los buscaban para matarlos. Dice que en estos retiros, en esas cuevas, los discípulos de Cristo también, ¿qué cosa? Sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Proscribir es declarar no parte de la sociedad, declarar digno de expulsión, de muerte. Dice que cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Ahí están enterrados. Estoy leyendo el conflicto de los siglos, página 38, capítulo 38. Pero hermanos, ¿por qué dice que muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de aquellas cavernas tenebrosas? ¿Por qué? Porque, hermanos, el fuego de la persecución que ellos experimentaron, como dice la lección de esta semana que hemos estudiado, lo único que demostró ese fuego fue revelar el carácter que tenían. ¿Y qué carácter? Sigamos leyendo el conflicto de los siglos. En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Amén. ¿Qué carácter? Lo que reveló el fuego de la persecución, que tenían una fe sin mancha, que no claudicaban, que elegían ser leales a su Señor. Y a pesar, dice, de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no se quejaron, no profirieron quejas, dice. Con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida, dice, de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Eso fue lo que reveló el fuego de la persecución. La prueba por la que pasaron solamente revelaba que eran peldaños en su vida para avanzar y alcanzar la recompensa. Conflicto de los siglos, capítulo 39. Pero me gusta, hermanos, me gusta el estímulo que les da Jesús a esta iglesia perseguida y pobre. Me gusta el estímulo que les da Jesús, pues Él les dice, fíjense bien cómo les dice en el verso 9: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú, ¿qué cosa le dice? Eres rico. Es verdad que te has quedado pobre en bienes de este mundo. Es verdad que te han despedido de tu trabajo y te han echado de tu casa, tornando difícil tu situación. Es verdad que vives en las catacumbas, pero con todo y eso, tú le dices, eres rico.
¿por qué le dice que es rica cuando está pobre? Oh, mis hermanos, porque era rica espiritualmente. El poder espiritual que tenía la iglesia era un caudal, era una riqueza que de verdad los hacía a ellos una iglesia peculiar, única. Y miren ustedes, qué contraste, ¿no es cierto?, de la iglesia de ese tiempo a la iglesia de hoy, que con la teología de la prosperidad que promueven los predicadores, la quieren ver rica materialmente, pero pobres espiritualmente. Miren ustedes. Qué paradoja. Aquí Jesús, cuando le dice a los herminenses, pero son ricos, prácticamente los está levantando por la riqueza espiritual que poseían. Pero en esto, hermanos, en esto los cristianos eran imitadores del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo? Sean, dijo, ¿qué cosa? Imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué digo que en esta condición eran imitadores del apóstol Pablo? Porque vean lo que él dice en 2 Corintios capítulo 6, versos 3 y 4. Y luego vamos a regresar aquí otra vez a Apocalipsis 2, así que déjenlo marcadito. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, versículo 3 y 4. Dice el apóstol. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El verso 9 dice: como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Qué tremendo, hermanos. Como el apóstol no tenía ningún bien material en este mundo, pero dice que estaba en condiciones de impartir riquezas. Imagínense ustedes llegar a ese punto de decir: lo tengo todo. Y es que, hermanos, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Cuanto más cerca nosotros estemos de Jesucristo, pregunto, ¿somos más ricos, sí o no? Claro que sí. En cambio, cuanto más lejos estemos de Él, hermanos, no importa cuál sea el saldo que podamos tener en el banco, en la cuenta, más pobres somos si estamos lejos del Señor. Los seres humanos miden la riqueza con el criterio del valor de los bienes materiales que una persona posee. En cambio, el criterio divino es diferente. Él dice que se puede ser rico materialmente, pero pobre delante de Él. En cambio, dice, se puede ser pobre aquí en la tierra y rico con respecto al cielo. Mire lo que dice Santiago, Santiago capítulo 2, verso 5. Santiago capítulo 2, verso 5. Dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino
que ha prometido a los que le aman. Qué bendición la que está diciendo aquí Santiago, que hay en el pobre. En el pobre que Dios lo ha elegido para que sea rico en fe. Dice que heredará el reino de Dios. Mientras que algunos ricos, por confiar en sus riquezas, tristemente no heredarán el reino de Dios. Y no estoy diciendo esto para decir que ser rico sea malo. No. Sino que cuando se confía más en las riquezas que en Dios, eso es lo malo. Pero qué hermoso es cuando el rico confía en Dios. Qué hermoso es cuando el rico depende de Dios. Hermanos, entonces ellos son una grande bendición para la causa de Dios. Y hablando de ser pobres en bienes de esta tierra, mire lo que el don de profecía nos dice. Los que son pobres en los bienes de esta tierra, pero que confían en Dios y son pacientes en su sufrimiento, algún día serán exaltados por encima de los que ahora ocupan los puestos más elevados que pueda dar el mundo, pero que no han rendido su vida a Dios. Palabra de vida del Gran Maestro, página 204. Algún día, dice el que es pobre en bienes de esta tierra, será exaltado por encima de los que ahora ocupan los puestos más elevados. Por encima de los presidentes, por encima de los millonarios. Los pobres, dicen, bienes de esta tierra, un día, si son ricos en fe, hermanos, ocuparán los puestos más elevados que el mundo pueda dar. Por eso sería bueno, hermanos, que nos mantengamos ricos en fe, ¿no creen ustedes? Que nos mantengamos ricos en fe, aunque no tengamos aquí en la tierra mayores cosas, pero que nos mantengamos ricos en fe. Y no solo ricos en fe, sino también en obras. Pues mire lo que sigue diciendo el don de profecía. El más humilde y pobre de los verdaderos discípulos de Cristo, que es rico en buenas obras, es más bendecido y precioso a la vista de Dios que el que se jacta de sus grandes riquezas. Recibe más honor en las cortes del cielo que los más exaltados reyes y nobles que no son ricos para con Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 682, pero directamente como está en el inglés. Así que, hermanos, busquemos llenar nuestros registros celestiales con muchas obras de amor para nuestro Dios. Seamos ricos en fe, pero también seamos ricos en obras. Pero como vimos en las citas que ya leímos del conflicto de los siglos, los cristianos de Esmirna fueron mártires por las calumnias de los delatores. De los delatores de unos que vamos otra vez allá a Apocalipsis 2, versículo 8. Jesús los identifica de la siguiente manera. Apocalipsis 2, verso 9 para ser más específicos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, la iglesia de los mártires bregó también no solo con la oposición del imperio, sino también
con la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos judíos, hermanos, ellos pretendían ser el pueblo elegido. Ellos pretendían ser el pueblo depositario de la santa ley de Dios. Pero ellos mismos se encargaron de calumniar y de delatar a los cristianos. Por eso dice el Señor: yo sé lo que están sufriendo ustedes, yo sé de la calumnia, yo sé de la blasfemia que están experimentando de esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino más bien una sinagoga de Satanás. Es más, cuentan los historiadores que estos judíos, aunque eran guardadores del sábado, oigan esto, no les importó. Y en el mismo sábado trajeron leña para que quemaran al anciano de la iglesia de Esmirna, el famoso Policarpo, mártir de esa iglesia. La historia dice que salieron los soldados romanos a buscar a Policarpo, porque pues estos cristianos son tan fieles a ese su señor que no quieren aceptar al señor emperador de Roma, y sin duda porque este Policarpo los insta a ser fieles. Salieron a buscar a Policarpo los soldados romanos y lo encontraron allá, dice, afuera de la ciudad en una casa. Y Policarpo dijo: denle de comer a los soldados, atendámoslos, hagámosles una comidita para ellos. Y dice que el oficial romano se sintió tan impresionado de ver la actitud de Policarpo que no sentía deseo de llevárselo. Pero los judíos lo habían delatado, los judíos lo habían calumniado. Esos que se decían ser judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Se lo llevaron. Y cuando compareció ante el gobernador romano, dice la historia que el gobernador no miraba en ese hombre digno de que fuera quemado. De manera que le dijo estas palabras: solo maldice a tu Señor. Es todo. Maldice a tu Señor y serás salvado de la hoguera. A lo que Policarpo le contestó: durante 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo yo voy a maldecir a mi rey que me salvó? Y entonces lo amarraron en la estaca y allí murió Policarpo, quemado. Allí entregó su vida él por su Señor. Pero eso que los judíos hicieron de malinformar a los cristianos ante Roma, Jesús lo consideró una blasfemia, porque dice: yo sé de la blasfemia de esos que dicen ser judíos y no lo son. Pero ¿saben que esta palabra blasfemia proviene del griego blasfemia, que aquí la Biblia lo traduce como blasfemia? Pero eso significa difamar, calumniar y desacreditar. Dicho en otras palabras, andar hablando cosas negativas en contra del buen nombre u honor de una persona. Oh, hermanos, ¿cuántos cristianos fueron llevados al circo romano para ser devorados por las fieras, debido a que los que decían ser judíos y no lo son, los desacreditaron ante los romanos? Por eso yo quisiera hacer un llamado en esta hora, con mucho amor, a todos ustedes y a todos ustedes que me están mirando allá en sus casas.
y a todos los adventistas de cualquier iglesia de la corporación, y a todos los que dicen que creen en la verdad presente y que la proclaman. Quisiera hacer un llamado, hermanos, a que nos cuidemos de no andar en eso, difamando, desacreditando, calumniando, hablando negativamente de otra persona. Porque eso lo único que nos hace es que decimos ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y Dios me libre, hermanos. Dios nos libre que pertenezcamos a esa sinagoga. Pero cuando nosotros nos damos a la tarea de andar calumniando, difamando y desacreditando, hablando cosas negativas de otro hermano, hermanos, tristemente en eso nos convertimos en sinagoga de Satanás. Oh, Dios nos libre, hermanos. ¿Y cómo está de moda ese pecado entre los cristianos? Tanto en los guardadores del sábado como en los guardadores del domingo. Pero en el caso de nosotros, los guardadores del sábado, de nada sirve que seamos defensores de ese cuarto mandamiento si andamos transgrediendo el noveno. Y peor aún, hacerlo en el día del Señor, cuando venimos a congregarnos. Porque cuando hacemos esto en el día del Señor, hermanos, dos mandamientos transgredimos: el del sábado al andar hablando nuestras propias palabras, y el noveno al andar hablando falso testimonio, que es bien abarcante porque entra el andar hablando de otro a sus espaldas. Dios nos libre, hermanos. Por eso cuando alguien en el pasillo de la iglesia, en cualquier parte, te agarra y te dice: ¿y usted qué piensa de tal cosa? ¿Y usted qué opina de este? ¿Y usted qué opina de esto? Hermano, vete donde la persona, ve con él, de ese que estás hablando, y dile a él, y no seas transgresor doblemente de la ley de Dios. ¿Sabían ustedes que el mandamiento más pisoteado de la ley de Dios es el noveno? Si tú pensabas que el mandamiento del sábado es el mandamiento más pisoteado de la ley de Dios, no, mi hermano, es el noveno. Es más, ese fue el segundo mandamiento que fue transgredido en el cielo, porque el primero fue el 10º. ¿Y cuál fue el castigo para aquel que transgredió el 9º mandamiento? Ser expulsado del cielo. El Señor no quiere chismosos en el cielo. El Señor no quiere personas en el cielo que se dan a la tarea de difamar a otro. Y claro, como el diablo no quiere que nosotros vayamos al cielo, él entonces viene y nos induce a que caigamos en esa transgresión de ese mandamiento, para que así sigamos cometiendo la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, promoviendo chismes, murmuras, divisiones, separando amistades, sembrando divisiones entre los hermanos, dividiendo congregaciones, agarrándose gente para llevársela y formar otra congregación. Oh, hermanos, usando la difamación. Y lo que es más, cuando hacemos eso, nos convertimos en asesinos. La iglesia está llena de asesinos. Y son asesinatos impunes, que quedan impunes, pero no para siempre, no quedarán impunes para siempre. La Biblia tipifica el andar chismeando, el andar haciendo murmuras de alguien. La Biblia tipifica eso, hermanos, como un atentado contra la vida de ese que estamos hablando.
Dios me libre, hermanos, a mí primeramente de caer en esto. Mire lo que dice el libro de Levíticos. Vamos allá, Levíticos capítulo 19. Capítulo 19, versículos 16 al 18. Dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Yo pregunto, esos judíos que delataron a los hermanos de Esmirna, ¿conocían de esto que acabamos de leer? Sí, ellos conocían la Torá, que compone los primeros 5 libros de la Biblia. Sabían de esto que el Señor dice. Y sin embargo, hermanos, no solo transgredieron el sábado trayendo leña para que Policarpo fuera quemado aquel día sábado, sino que también transgredían el mandamiento 9 al andar, hermanos, al andar delatando, calumniando y difamando. Pero miren ustedes, Dios pone el chisme como un atentado contra la vida. Este es un asesinato. Dios mío, ¿cuántos asesinos podemos haber ahora? Y con el nombre de Cristo. Mis hermanos, mire cómo la sierva del Señor habla de este asesino que prolifera en la iglesia. Hay personas, dice, que siempre están hablando, chismeando y llevando falso testimonio, que siembran semillas de discordia y engendran luchas. El cielo contempla a esa clase como los más eficientes siervos de Satanás. Tremendo. Hay personas, dice, que siempre están hablando, chismeando y llevando falso testimonio. ¿Y sabe qué es lo más penoso, hermano? Es utilizar el púlpito para eso. ¿Y cuánto predicador hay, aún de la verdad presente, que no predican si no están difamando a alguien? No predican si no están siempre hablando en mal de otro siervo, de otro predicador. Siempre están alimentando a la iglesia de algo en contra de otro siervo. Oh, mire lo que dice el don profético, que el cielo contempla a esa clase como los más eficientes siervos de Satanás. Un hermano me decía esta semana, pastor, me decía, qué triste en nuestra iglesia. El predicador dice, no hay sermón donde no le tire duro a fulano, a sutano y a mengano, y los menciona por nombre, dice. Qué triste, porque aquí dice el Espíritu de Profecía que esa clase de predicadores son los más eficientes siervos de Satanás. No podemos usar el púlpito para venir a hablar de alguien entre los hermanos. Aquí deberíamos de venir a hablar solo de la palabra de Dios. Pero nosotros vemos aquí que hay personas, dice, que siempre están hablando, chismeando y llevando falso testimonio. Si no lo hace desde el púlpito un predicador, lo hacen los miembros cuando se juntan, cuando se encuentran. Siempre están buscando meter un concepto negativo en contra de alguien. Hasta las cadenas de teléfono usan. Me decía un hermano un día de estos, pastor, fíjese que en la cadena de teléfono donde estoy, allí me dice, lo sacaron a usted a bailar, me dice. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano, le digo yo, porque eso quiere decir que estoy haciendo algo bueno. Mire, bien famoso me están haciendo. Sí, me dice. Y yo digo, ¿por qué usar una cadena de teléfono que es para edificación, para orar, para crecer espiritualmente, para meter a los hermanos un concepto negativo de otro? Dice aquí el Espíritu de Profecía, cuán cuidadosos, dice, debiéramos ser de que nuestras palabras y acciones
estén en armonía con la verdad sagrada que Dios nos ha encomendado. Cuando se asocien, dice, es decir, cuando se junten, hablen con cuidado. Que su conversación sea de tal naturaleza que no necesite arrepentirse. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que estuvieron en un lugar y de repente salió el nombre de alguien allí y se le fue la lengua. Y cuando ha llegado a la casa y se ha arrodillado, ha sentido esa vergüenza y ha sentido que ha pecado. Y se arrepiente. Pues dice la sierva del Señor, tengan cuidado cuando hablen, dice, cuando se junten, para que después no tengan que estarse arrepintiendo. Dice, si el amor a la verdad está en su corazón, usted hablará de la verdad. Hablará de la bendita esperanza que tiene en Jesús. Si tiene amor en el corazón, procurará establecer y fortalecer a su hermano en la fe más sagrada. Si se pronuncia una palabra que resulte perjudicial para el carácter de su amigo o hermano, no estimule esa forma de hablar. Esa es la obra del enemigo. Recuerde bondadosamente al corresponsal que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Así está escrito en ese libro, La voz, su educación y su uso correcto, páginas 168 a la 169. Ahora, hermanos, vamos a ver la explicación del 9º mandamiento, tal como la da el don de profecía. Miren ustedes. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. 9º mandamiento. Y va a explicar todo lo que abarca eso. La mentira acerca de cualquier asunto. Todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir, exagerar las cosas. Este precepto, dice, prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas mediante calumnias o chismes. Si lo que yo le voy a comentar a un hermano de otro hermano va a dejar a ese hermano ahora mal parado ante este, y este ahora va a tener un concepto errado del hermano, hermano, yo no soy otro ahí más que un agente del diablo haciendo eso. Yo allí soy miembro de la sinagoga de Satanás. Soy alguien que dice que es judío y no lo es, porque mire la obra que estoy haciendo. Este hermano ahora va a tener ese concepto de este otro hermano negativo. Va a tener ese concepto negativo en contra de este hermano. Dice, hasta la supresión intencional de la verdad hecha con el fin de perjudicar a otros es una violación del 9º mandamiento. Patriarcas y Profetas 281. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo poder decirle a ese hermano y a ese pastor que lo que está haciendo está mal en la iglesia? ¿Cómo poder transmitirle a ese hermano y a ese pastor lo que a nuestro juicio no está bien en la iglesia? O que estamos disgustados con él. ¿Cómo poder transmitírselo? Sencillo. Mateo 18. Se los pongo aquí en la pantalla con su respectivo comentario del don profético. Lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, dijo Jesús en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito al ir a hablar con él solo? Ganarlo. Entonces, si lo que busco es ganarlo, ¿cómo le debo hablar? Sigue diciendo el don profético. Esta, dice, es la forma
como deben arreglarse los malos entendidos. Hablar a solas y con el Espíritu de Cristo, a quien se encuentre en falta, eliminará a menudo la dificultad. ¿Cuántos problemas se hubieran evitado en la iglesia si todos hubiéramos seguido este consejo? ¿Cuántas separaciones, cuántos distanciamientos, cuántas divisiones si todos hubiéramos seguido este consejo? Muestre, dice, hacia su hermano un amor como el de Cristo, al tratar de solucionar la dificultad estando tú y él solos. Oh, hermanos, cuántos problemas entre nosotros como hermanos hubiéramos arreglado ya si hubiéramos ido con el hermano solo, con el pastor solos, antes que andar. Dios mío, yo cuando estaba estudiando esto, Dios mío, dije yo, sinagoga de Satanás terrible en la que uno se mete. Dice, conversen juntos con ese hermano, conversen juntos en forma tranquila. No permitan que escapen de sus labios palabras airadas, porque recuerde que está buscando hablar con él para ganar a su hermano. Presenten el asunto, dicen, una forma que apele a su mejor juicio. Y si él los oye, lo habrán ganado como amigo. No importa, dice, cuál sea el carácter de la ofensa, no cambia el plan que Dios ha establecido para el arreglo de los malos entendidos y las ofensas personales. Actúen de acuerdo con el Espíritu de Cristo. Alza tus ojos, página 104. Pero volviendo a la iglesia que sufrió persecución, lamentablemente el mal de la calumnia no iba a terminar allí. Pues para ella Jesús le dice que seguirá sufriendo persecución. Pues vean lo que dice el verso 10, allí en Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:10, dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, hermanos, ¿qué está diciéndoles Jesús? Que si ya habían sentido los efectos de la calumnia de los que se decían ser judíos y no lo eran, hermanos, todavía ellos no habían sentido toda la violencia de la persecución. Y los hermanos lo sabían. Los cristianos lo sabían y tenían miedo. Y por eso Jesús les dice: no teman en nada. Sé que tienen temor. Sé que esto todavía falta mucho, pero no teman en nada. No tengan miedo, le dice, de las cosas que van a padecer. ¿Cuál era el plan del diablo, hermanos, todavía con ellos? Meter a algunos, ¿a dónde? En la cárcel. No a todos, a algunos. ¿Iba a permitir Jesús que algunos de ellos fueran a la cárcel? Sí. ¿Con qué propósito? Para mostrar que sus hijos eran de oro puro. Para mostrar qué carácter tenían sus hijos. Para que se revelara que ellos eran oro puro. Y qué terribles fueron esos 10 días. Esos 10 días que realmente fueron 10 años. Porque son días proféticos. Qué terrible fue, hermanos, cuando el emperador Diocleciano, en el año 303, aplicó la más implacable persecución en contra de la iglesia. Y como sus sucesores, los otros emperadores que le siguieron, hicieron lo mismo hasta el año 313. 10 años terribles de persecución, tan solo porque miraban en la iglesia de Cristo una amenaza para el imperio, porque veían su crecimiento. Las fieras sedientas de sangre humana, esas fieras continuaron soltándolas
en los circos romanos para devorar los cuerpos de los cristianos. Un historiador cuenta que 10 años después, cuando se celebró un concilio, ahí había muchos líderes cristianos sobrevivientes de esos 10 años terribles. Y que allí estaban, dice, algunos sin ojos, otros sin orejas, otros sin brazos porque les habían sido arrancados. Pero ahí estaban como testimonio vivo de que habían sido fieles hasta la muerte. Jesús les había pedido a ellos que fueran fieles hasta la muerte. El don de profecía, comentando la experiencia de aquellos cristianos, mire lo que dice en Spiritual Gift, tomo 1, página 103 a 105. Dice: fui llevada, la hermana Elena White fue llevada en visión. Fui llevada al tiempo, dice, cuando los idólatras paganos persiguieron cruelmente a los cristianos y los mataron. La sangre fluía en torrentes. Los nobles, los doctos y el pueblo común por igual fueron muertos por no renunciar a su religión. A pesar de la persecución y el sufrimiento, esos cristianos perseveraron. Ellos no bajarían la norma, mantuvieron pura su religión. Vi que Satanás se exaltó y triunfó, causando los sufrimientos del pueblo de Dios. Pero Dios vio, dice, con gran aprobación a sus fieles mártires. Y los cristianos que vivieron en esa temible época eran muy amados por Él, pues estuvieron dispuestos, dice, a sufrir por su causa. Cada sufrimiento soportado por ellos aumentó su recompensa en el cielo. Y aunque Satanás se regocijó, dice, por el sufrimiento de los santos, sin embargo, dice, no estaba satisfecho. Él deseaba el control de la mente al igual del cuerpo. Los sufrimientos que esos cristianos soportaron los acercó más al Señor y los llevó a amarse los unos a los otros, e hizo que aborrecieran más que nunca el ofender a Dios. Satanás quiso llevarlos a desagradar a Dios. Entonces perderían su fortaleza, firmeza y energía. Aunque miles fueron muertos, sin embargo, otros estaban llegando para tomar su lugar. Satanás vio que estaba perdiendo sus súbditos, y aunque ellos, los fieles, sufrieron persecución y muerte, estuvieron asegurados para con Cristo Jesús para ser los súbditos de su reino. No cabe duda, hermanos, que fueron fieles hasta la muerte, ¿no es cierto? Y yo pregunto, ¿será que nosotros vamos a ser fieles hasta la muerte? Porque, hermanos, Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir, ¿qué cosa? Persecución. Y basta con leer Apocalipsis 13 y mirar ahí de lo que se va a imponer en los últimos días. Un decreto de muerte en contra de los que no quieran aceptar la marca de la bestia. Basta, hermanos, leer allí Apocalipsis 13 para mirar lo que harán con aquellos que no acepten el domingo como día de reposo falso por ley. No solo se impondrá que no se pueda comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia, sino que decreto de muerte en contra de los que no aceptemos esa marca. Pregunto, ¿será que nosotros, como la iglesia de Esmirna, nos mantendremos fieles hasta la muerte? Ojalá, hermanos, que cuando eso llegue, todos nosotros salgamos purificados por ese fuego de persecución que vendrá. Ojalá que nosotros salgamos purificados como el oro, mis hermanos. Porque nuevamente, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, nuevamente, hermanos, utilizarán la blasfemia, utilizarán la calumnia en contra de nosotros si somos fieles. Y Elena White, ella dice que los que serán sinagoga de Satanás en ese tiempo y que nos van a entregar a los católicos, dice ella, son los adventistas nominales, que se dicen ser judíos y no lo son, que se dicen ser adventistas y no lo son.
Ellos, dice, nos van a entregar a los católicos. Dice, ella miró eso. Mire cómo el don de profecía habla de lo que vamos a experimentar. Dice, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Nuevamente, hermanos, nos van a culpar como culparon a los hermanos de la iglesia de Esmirna de las cosas que estarán pasando en el mundo. Dice, sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Utilizarán ese texto, hermanos, ese texto bíblico que Pablo habla de respetar a las autoridades. Lo utilizarán para aplicarlo a que los cristianos se sometan a la ley dominical. Dice, en las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Los cristianos evangélicos que no aceptan que el sábado es el día del Señor, pero sí aceptan el domingo, ese hijo del papado, como el día de reposo, ellos, dice, se envalentonarán con los que elijamos ser fieles al mandamiento de Dios. Aunque se nieguen a verlo, dice, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los acertos hechos en favor del día de reposo papal, que es el domingo. Los dignatarios de la iglesia, dice, y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo. Y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Y ya se está mirando. Ya se están mirando los cabildeos de los protestantes en el Senado, en el Congreso y aún con el presidente. Dice que la libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta cuando dijo: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Conflicto inminente, páginas de las 74 a las 75. Pero cuando eso ocurra, hermanos, cuando eso ocurra, yo pregunto, ¿estaremos solos? Miren, hermanos, cuando eso ocurra, no se nos vaya a olvidar, por favor, desde ya. No se nos vaya a olvidar las palabras que Pablo escribió para nosotros en el libro de Romanos. Vamos a leerlas, capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Pregunta Pablo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Todas esas cosas? Sigue diciendo el verso 36. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se nos olviden, no se nos olviden estas palabras. Y cuando llegue la prueba dura, como le llegó a los hermanos de Esmirna, acordémonos de estas palabras, que no nos separarán nada de lo que nos pase del amor de nuestro Dios. Él sabrá cómo nos va a sostener. Así que ahora, hermanos, solo seamos fieles hasta la muerte, a fin de que obtengamos la corona de la vida. ¿Pero qué es la corona de la vida? Lo miraremos en nuestro próximo estudio. Miraremos todo lo que implica la corona de la vida. Si hemos dedicado tiempo para hablar ahora de la persecución de la iglesia, los móviles, de quienes la promovieron, justo es que también hablemos de la corona de la vida que vamos a recibir. Así que en nuestro próximo tema vamos a hablar de la corona de la vida y de la muerte segunda. Hermanos, por ahora les animo a que sigamos adelante, siendo fieles a la consigna que dice: sé fiel hasta la muerte. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quisieran que Dios les ayude a ser fieles hasta la muerte? Si oran y estudian la Biblia todos los días y se consagran con toda seguridad, así será. El Señor los va a ayudar a ser fieles hasta la muerte. Que Dios les bendiga a todos. Condenamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos ahí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Cuando las cosas se pongan difíciles, no sé si yo estaré vivo o si los hermanos adultos que están aquí estarán vivos. Pero sí me gustaría que los jóvenes que están aquí presentes, si es a ustedes que les va a tocar enfrentar la prueba más dura, quisiera animarles, queridos jóvenes, a que oigan la voz de Jesús, que les dice también a ustedes: sean fieles hasta la muerte.
les voy a dar la corona de la vida. Señoritas, jóvenes, niños, hagan un compromiso con Jesús de ser fieles hasta la muerte. Ustedes son la iglesia que Dios quiere llevar a las mansiones celestiales. Y como los jóvenes de la iglesia de Esmirna enfrentaron pruebas, también ustedes las van a enfrentar. Pero recuerden lo que Jesús les dice: no tengan miedo, solo sean fieles hasta la muerte, que yo les voy a dar la corona de la vida. Dios toque tu corazón, querido joven, a hacer ese compromiso de ser de los que serán fieles, de los que mantendrán en alto el estandarte de la verdad. Y si nosotros los adultos pues llegamos con ustedes a esa hora, pues también queremos serlo. Por eso hemos cantado: contendamos siempre por nuestra fe. Por eso hemos cantado que si sufrimos aquí, reinaremos allí. Vamos a consagrarnos al Señor, vamos a orar y a pedirle que nos dé victoria, que seamos vencedores. Padre nuestro, agradecemos, Señor, que a través de la historia de lo que sucedió con tu pueblo en el pasado, también, Señor, nos dices la verdad en cuanto a lo que experimentaremos. Padre, te rogamos que cuando esa prueba dura llegue, tal vez, Señor, sea en otras maneras, pero igual será dura, como la que sufrieron nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. Pero Dios, por favor, cuando llegue ese momento, oh Padre, que nosotros mostremos qué clase de carácter tenemos. Que nosotros mostremos allí, por tu gracia, que estamos hechos de materiales a prueba de fuego. Que podamos mostrar, Señor, en ese momento, que los materiales con los cuales nuestro carácter ha sido formado han sido de una piedra llamada Jesucristo y semejante al oro y a las piedras preciosas. Ayúdanos, Señor, para que podamos mantenernos leales a ti desde hoy. Te suplico, Señor, que nos ayudes como iglesia para erradicar el pecado de nuestra vida. Sobre todo ese, Señor, como es el pecado de la murmuración, del chisme, de levantar un falso testimonio, el de desacreditar a otro, el de cometer la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Oh Señor, perdónanos si hemos sido culpables de ese pecado y pon, Señor, un sello en nuestra boca la próxima vez que el diablo nos tiente a querer hacer eso. Oh Padre, te rogamos que nos hagas cristianos victoriosos, victoriosos sobre todo defecto de carácter, victoriosos sobre todo pecado, que nos ayudes a mantenernos fieles hasta la muerte. Gracias, Padre, por anticiparnos desde ya que no será en vano el sufrimiento, que tendrá al final una recompensa. Ayúdanos a permanecer fieles, a amarte como nunca y nunca dejarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.